Hola a todos. Les voy a compartir algunos tips para que puedan preparar su presentación de defensa del proyecto fin de grado. Estas recomendaciones son de este libro que se llama The Presentation Book. Realmente hay muchas más recomendaciones, pero solamente estoy abordando las que considero más relevantes que tomemos en cuenta para sus defensas. Una de las primeras recomendaciones que nos hace el libro es que el tiempo mínimo recomendado para prepararse es 10 veces la cantidad que va a durar nuestra presentación. Es decir, si tuviéramos una plática de 1 hora, tendríamos que practicar esa hora de plática 10 veces, es decir, 10 horas. En este caso, que ustedes tienen 15 minutos, ya una vez teniendo definidas todas las diapositivas, estructuras y demás, practicarla 10 veces tal como la darían el día de la defensa. También hace referencia a que debemos utilizar la información muy precisa y utilizar solamente aquellos datos que sean relevantes, que sea muy fácil de entender, porque vamos a tener diferentes personas de distintas audiencias. Debemos de enfatizar en puntos que sean muy claros. Debe ser una presentación muy bien estructurada para poder seguir con una secuencia lógica de la información o de las ideas que tenemos. Es importante también que si es nuestro proyecto que trabajamos durante un semestre, lo podamos defender con energía y con pasión. Entonces, no ser tan monótonos, sino tratar de cambiar estos ritmos, entonaciones y demás para poder enganchar a las personas que nos están escuchando. Tratar de mantener los nervios controlados. A lo mejor sí tenemos algún pánico escénico, pero si practicamos podríamos controlar estos nervios a lo largo de la presentación. Si practicamos vamos a ser muy fluidos en las ideas que queremos transmitir. Es importante el lenguaje corporal, por lo tanto es importante que midamos el espacio y también sepamos la audiencia y el tipo de entorno que vamos a tener para poder transmitir correctamente con nuestro lenguaje corporal. Diapositivas no cargadas de texto y hacer contacto visual. No ver a la presentación, no ver a las notas, sino el contacto visual la mayor parte del tiempo. Primero, tienen que identificar cuáles son las razones que va a tener el sinodal o la audiencia para escucharlos. Existen 3 formas de hacerlo. Una es generar interés, la otra es darles algún beneficio que podrían obtener, o la otra es generar un tipo de miedo, es decir, alguna consecuencia negativa que sucedería en caso de no prestar atención al proyecto o a la solución que ustedes están presentando. Esta introducción es importante que la podamos trabajar en los primeros 45 segundos. Es en el momento en el que la audiencia va a decidir si nos pone atención o no. Ahora, ya que tenemos definido el tiempo que va a durar nuestra presentación, hay que hacer una agenda o tratar de definir por tiempos cada uno de los temas que vamos a abordar. Ese es un ejemplo de cómo lo podríamos abordar, hablando de la introducción, la problemática, datos duros, propuestas y de asignarles un tiempo a cada uno de ellos hasta las conclusiones y por último la sesión de preguntas por parte de los sinodales. El primer paso es perfilar a la audiencia, el segundo paso es estructurar el mensaje que queremos comunicar y hasta el final van los apoyos visuales, es decir, no empezamos en el Canva o en el PowerPoint. Vamos a platicar un poquito más a detalle. Primero, para perfilar a la audiencia tenemos que entender que van a existir diferentes tipos de perfiles en el público. Van a haber estudiantes de otros semestres, van a haber otros profesores, nuestro asesor, pero específicamente a los que ustedes tienen que convencer es a los sinodales. Por lo tanto, a pesar de que tengamos diferentes perfiles, tenemos que definir que nuestro público principal van a ser los sinodales. También tenemos que identificar cuáles son estas cosas que este público sabe, qué es lo que piensa al respecto del tema y cómo se siente al respecto. Tendríamos que tratar de conocer o indagar un poco
para poder transmitir correctamente. También tenemos que definir cuáles son aquellos 3 mensajes importantes que el sinodal o la audiencia se tendría que llevar de la propuesta que ustedes están realizando. Probablemente van a abordar muchísimos temas, muchísimas ideas, pero no podemos saturar a las personas porque el cerebro humano no retiene tanta información. Por lo tanto, mientras más concisos seamos con estas 3 ideas, mucho más éxito vamos a tener para que se lleven a casa o para que puedan ser evaluados. Segundo, estructurando el mensaje. Ya hablamos de que primero hay que presentarnos, saludar a la audiencia y luego inmediatamente empezamos con el enganche. Estos 45 segundos donde vamos a generar este interés, beneficio o un miedo. Ya que analizamos qué es lo que sabe, piensa y siente nuestra audiencia, definimos nuestros 3 mensajes y también qué es lo que queremos que se lleve al terminar nuestra ponencia. Por último, tenemos que hacer un match entre nuestra introducción o nuestro enganche con la conclusión. Es decir, vamos a hacer una pequeña recapitulación de aquellas 3 ideas con las que queremos que nuestra audiencia se vaya. Aquí tenemos un ejemplo de una presentación para ventas, donde se presenta la empresa, cuáles son las problemáticas que ellos abordan, 3 mensajes importantes que esta empresa está definiendo, y también al final hace como la recapitulación de las 3 ideas junto con la introducción y haciendo un cierre bastante importante. Al final empezamos con los apoyos visuales. Entonces, si no has definido la audiencia y no has definido los mensajes, por favor todavía no abres el PowerPoint o el Canva. Necesitas tener muy claro qué es lo que quieres transmitir. Ya una vez que tenemos definidos todas estas ideas, tenemos que tener muy claro que en esta presentación no es una presentación que debamos desaturar de información o de texto, porque vamos a estar nosotros ahí para poder explicar. Es decir, no tenemos por qué estar leyendo las diapositivas y tampoco saturar de texto las mismas. Hay que tratar de no utilizar imágenes que no tengan nada que ver con nuestra presentación o con nuestro tema. Tratar de ser muy congruentes con la formalidad y el profesionalismo de esta defensa y tratar de utilizar imágenes de acuerdo a lo que queremos comunicar. De preferencia, tratar de poner imágenes que nosotros mismos tomemos. Tratar de evitar un poco el bajarlas de internet. Si podemos nosotros tomar las fotografías, mucho mejor. Ahora, otra de las recomendaciones que hace el libro es un mensaje por diapositiva. A veces queremos hacer pocas diapositivas y saturamos de ideas y luego, más que ser claros, vamos a confundir a la audiencia o no vamos a poder transmitir exactamente las ideas principales. También recomienda que para el texto no sean mayor a 5 palabras a lo largo y no más de 5 bullets. Es el texto máximo que necesitamos poner. Si ustedes tienen más bullets, es importante que las dividamos y se generen 2 diapositivas distintas. Para las animaciones, es importante mantener un mismo estilo de animación. Evitar aquellas animaciones que sean demasiado llamativas o que distraigan demasiado al público. Una animación debe ser muy sencilla. Podemos utilizar aquellas que solamente aparecen o que simplemente se desvanecen. Y el mismo tiene que ser a lo largo de todos. Si vamos a tener 5 bullets, podríamos aplicarle una animación a cada una de ellos para que la audiencia no esté leyendo los bullets que todavía no abordamos, sino que nos vayan siguiendo y que vayan apareciendo conforme vayamos explicando. Recuerda, máximo 5 ideas o 5 bullets. También las transiciones entre slides, entre diapositivas, tiene que ser una transición muy suave, muy leve, que se perciba muy poco, porque realmente las transiciones no es lo importante de nuestra presentación, sino lo que queremos comunicar. Y debemos evitar
distraer a la audiencia. Si vamos a utilizar algún tipo de transición, que sea lo más imperceptible posible y que sea la misma para todas las diapositivas. Recuerden que ustedes tienen que hacer contacto visual y que la presentación tiene que seguirlos a ustedes, no ustedes a la presentación, por eso es importante practicar. Siempre contacto visual, evitando voltear a ver a la pantalla. Ustedes van a estar frente al auditorio, donde la pantalla es muy amplia. Por lo tanto, tratar de evitar estar volteando, ya que podemos controlar las diapositivas de acuerdo a la información que ya practicamos. No es importante el número de slides. No importa que sean demasiados slides. Mientras cada diapositiva sea muy clara y con poca información, va a ser mucho mejor poder transmitir a nuestra audiencia. Hay que mantenerlo simple, hay que ser muy visuales, sobre todo con los datos duros. Estar inspirados en el tema que realmente nos llevó a escribir esta tesis o este proyecto fin de grado y crear de preferencia nuestras propias ayudas visuales. Estas son algunas recomendaciones que da el libro. Siempre es importante defender tu proyecto con pasión. Es un proyecto que tú trabajaste, que tú conoces y que tú puedes generar esta empatía o esta misma energía con la audiencia. El humor solamente si tu personalidad te lo permite o si el tema lo permite. No tratar de forzar algunas bromas o chistes. Siempre el contacto visual. Tratemos de evitar bailar durante la presentación, tratar de mantener los pies firmes, evitar muletillas, una diapositiva a la vez, practicar la mayor cantidad de veces que ustedes puedan, incluso si se pueden grabar y observarse, eso les va a permitir identificar aquellos problemas o aquellas situaciones que podrían mejorar. Las manos, tratar de no guardarlas en el bolsillo, tratar de mantenerlas al frente y ustedes van a tener un podio, entonces eso va a ser todavía mucho más fácil. Tratar de mantener la ansiedad lo más baja posible a través de la respiración y a través de la práctica. Pueden tener algunas tarjetitas con notas, pero recuerden que solamente son para ayuda. No se trata de estar leyendo todo el tiempo, porque tu contacto visual tiene que ser con la audiencia. Las notas solamente las vas a ver cuando sea algún dato muy complejo o algún nombre difícil de pronunciar. Tener confianza en ti mismo, ya que es un proyecto que tú trabajaste, que tú conoces, y esperar lo inesperado. ¿A qué me refiero? Tienes que hacer una lista de todas las preguntas obvias que te va a hacer el sinodal, pero también identificar todas las preguntas complicadas que un experto en el tema te podría hacer. Recuerda que el segundo sinodal es un experto técnico en el tema que tú escogiste. Entonces va a conocer muchísimo y te podrá preguntar algunas cosas que a lo mejor otros sinodales o tu asesor o algún otro profesor no preguntaría. Entonces, no esperemos a que llegue ese momento para estar en pánico y no saber qué contestar. Si nosotros nos preparamos previamente y ensayamos las respuestas, no nos debería de tomar por sorpresa cualquier pregunta que nos puedan hacer. Pídele a tu asesor que te ayude a generar esta lista de preguntas o algún otro experto en el tema, ya sea tu jefe o algún otro compañero del trabajo. Es importante que te prepares. Conoce el material, conoce la secuencia de las diapositivas que estás haciendo, practica muchas veces. Recuerda identificar a la audiencia y tratar de conocer qué es lo que siente, piensa o conoce con respecto al tema que estás presentando. Conocer el lugar y el equipo, por eso es importante que vengan unos días antes a conocer el auditorio, la conexión, cómo se ve y a medir el espacio. Y también la respiración es muy importante. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas de apertura que hablábamos al inicio? Las que generan interés, beneficio o miedo. Podemos utilizar algunas novedades, cifras alarmantes, datos que puedan generar algún tipo de información fuera de lo común y también podremos utilizar algunas historias impactantes. Aquí tenemos una gráfica sobre cómo se dispararon los casos positivos de COVID en el 2020, de febrero 2020 a abril 2020. Podemos
tomar la fotografía de alguna persona de la que queramos contar una historia, y eso podría también generar una empatía. Ese es un ejemplo aplicado de alguno de los proyectos fin de semestre. También es importante que podamos generar empatía con el público a través de preguntas. Por ejemplo, podemos preguntar cuántas veces olvidamos cuántas veces olvidamos la hora exacta para tomar nuestras pastillas. Y a lo mejor en el lenguaje corporal acompañarlos con la mano, levantándola, para generar esta empatía y que las personas que contesten que sí, también levanten la mano. Otro ejemplo podría ser cuántos de nosotros amaríamos estudiar y viajar por el mundo al mismo tiempo. Es buscar esta pregunta que podría generar atención o interés entre las personas que están escuchando con nuestro tema principal. Y aquí es importante que los identifiquemos porque son las personas a las que nos podremos dirigir durante la presentación, porque son aquellas personas que se van a mostrar más interesados en escucharnos y nos va a dar cierta confianza para poder continuar. También podemos hablar de incidentes, casos catastróficos. Por ejemplo, el tema de la obesidad infantil en México. Podríamos también utilizar algún elogio a las personas que nos acompañan, a las personas que nos han ayudado a llegar a este punto. Y alguna frase de agradecimiento podría ser importante para que nos presten atención. Bueno, en cuanto a la estructura, ya hemos platicado con las recomendaciones del Presentation Book. Pero aquí, básicamente, una estructura muy sencilla podría ser que identifiquemos la necesidad o la problemática, los hechos duros que ya ustedes trabajaron, cuál es la propuesta que ustedes están entregando y cuáles son los beneficios de esa propuesta. Para el cierre, tenemos que conectar con la apertura, con la técnica de apertura que utilizamos. Recuerden repetir el mayor beneficio que ustedes están otorgando en su propuesta. A veces es importante dramatizar las ideas, es decir, si no se implementa esta propuesta, estaremos perdiendo $500,000 al año. Entonces, eso es un poquito de drama, vinculándolo con la parte financiera de la empresa. O también podríamos utilizar una cita memorable, alguna cita que ustedes mismos incluso tengan de manera personal, o una cita que realmente tenga que ver con el tema. No solamente lanzar una frase de algún filósofo que no tenga nada que ver con su tema. ¿Cuáles son algunos errores más comunes? El utilizar este tipo de animaciones que les decía, si se dan cuenta, distrae bastante. Entonces, evitemos estas animaciones que generan mucha distracción o poner GIFs que realmente no van a aportar nada a nuestra presentación, sino simplemente generarán distracción. Evitar la saturación del texto y mucho más evitar leer, porque es una falta de respeto el ponerte a leer algo que la persona que te está viendo, que te está escuchando, también podría hacer. Entonces, por eso es importante solamente poner los bullets y tú explicar a mayor detalle en qué consiste cada bullet. Tampoco es irnos al extremo de solamente poner iconos y no poner ningún tipo de texto, porque eso también pierde a la audiencia. Para los números complejos, eviten poner este copy-paste del Excel. Se ve terrible y sobre todo en el auditorio, estos números no se van a ver. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones? Para las presentaciones de negocio y en este caso para la defensa, es importante utilizar fondo blanco. Podemos acompañarlo con ciertas imágenes o ciertos diseños de acuerdo a los colores que nos gusten, pero siempre con el fondo blanco. ¿Por qué? Nunca sabemos cuál es la paleta de colores que utiliza el proyector y si utilizamos algún fondo de otro color, podrían generar confusiones en la lectura o a lo mejor no se lleguen a percibir correctamente las palabras. Pueden utilizar su logotipo, también pueden utilizar algunas fotos o imágenes con marca de agua, como más opacas, para que se puedan visualizar. Algunos autores recomiendan que el 30% de la diapositiva debe de estar en blanco. Para los números complejos podemos utilizar infografías.
Estas gráficas sencillas también nos pueden ayudar muchísimo. Tratar de mantenerlo simple. Estas otras gráficas también nos podrían ayudar a ser muy claros cuando comparamos las gráficas de barras. Otras recomendaciones es que estas tablas las podemos convertir en gráficas. Y hasta aquí podría ser bastante entendible. Pero esta misma gráfica la podemos convertir en infografías, de acuerdo a ciertos colores, utilizando ciertos iconos que nos hagan mayor referencia a la información que queremos presentar. Y hasta aquí son todas las recomendaciones y mucho éxito en su defensa.